escudo que detiene todo dardo contra mí. Es mi fe, la fuerza que proyecta, el poder que abre las puertas del camino a seguir. Fuerte como el viento que golpea y que somete lo que quiere poseer. También ese escudo que detiene grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, pues sus ojos no puso en esta tierra, pues sabía que era grande el premio y el galardón. Es la fe, la certeza que se espera, es la misma convicción de lo que no se puede ver. Se remonta a la altura y lo invisible, donde pueden elevarse los que sí saben creer. Mi fe se hace fuerte como el viento que golpea y que somete lo que quiere poseer. Escudo que detiene todo dardo venenoso que me quiere hacer Vamos a tomar la palabra del Señor. Epístola a los Corintios, capítulo 8, segunda Corintios, capítulo 8, el versículo 9.
Y vamos a leer esta palabra al unísono todos. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Gloria a Dios. Usted va a compartir la palabra con quien no tiene una Biblia en sus manos. Bendito sea el Señor. Leemos para gloria de nuestro gran Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Alabado sea Dios. Hoy quiero hablarles acerca del tema Cristo se negó a todo. A todo. El domingo anterior vimos un tema paralelo relacionado con este tema, pero también vimos unas videoclips que pasamos, que no lo transmitimos por los medios de comunicación para evitarnos algunos problemas en las comunicaciones. Pero estuvimos viendo cómo realmente el enemigo ha levantado una ola de difamación y de coartación a la palabra, de minimizar el mensaje de Dios, de poner al Señor, nuestro Salvador, como un cualquiera. Aún al Espíritu Santo vimos en estos videos cómo blasfemaba una mujer entre tantos que hay en la tierra en el tiempo que estamos viviendo. Una de estas mujeres, hijas de un supuesto apóstol, decía que Cristo era un acaudalado en la tierra. Tuvo el atrevimiento de decir que él tenía una casa, un chalet a la orilla de la playa. Y yo quiero mostrarles hoy por la palabra, por supuesto, son muchísimos los textos que hablan y dan testimonio de la palabra de Dios, de la persona del Señor Jesucristo. Él se negó a todo. Se negó a todo. Y negarse es no querer hacer algo. Es sencillo. Pero él se negó al mundo, se negó a tener posesiones, se negó a ser arrastrado por la tentación, se negó a pronunciar alguna palabra negativa o mentirosa. Su naturaleza como hijo de Dios y como hombre que fue, sin dejar de ser hijo de Dios, su naturaleza no le permite mentir, no le permite pecar. Él no fue engendrado por voluntad humana. La sangre
que corrió por sus venas fue una sangre inmaculada, una sangre producida por el cielo. La palabra, y quisiera mostrarles fuera del tema este versículo que está en Lucas 1:35. Alabado sea el Señor. Para que tengan una idea clara de lo que estoy diciendo. Gloria al Señor. Vamos a leer del 34 al 37. Este verso 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y lean todos el verso 37. Así es. Esa es la razón. Y sabe que ese verso 37 es el contexto de la afirmación cuando Dios envía un ángel del cielo, el ángel de Jehová, para hacerle una promesa a Abraham, siendo un hombre de casi 100 años y una mujer similar en su edad, 90 años aproximadamente, que nunca había tenido un hijo. Sin embargo, el Señor le habla y le dice en el mensaje que Sara concebirá un hijo. La misma Sara se rió y el mismo Abraham se sorprendió. Pero era un hombre de fe y lo creyó. Lo creyó. Sin embargo, el Señor le dice: no hay nada difícil para Dios. Y eso es importante entender, que el Altísimo Dios, la presencia de Dios vino sobre esta mujer, y esta mujer concibió de Dios mismo. Y el santo ser que iba a nacer, que es a quien nos referimos todo el tiempo en la vida cristiana, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacerse hombre y fue hombre, fue un ser humano entre nosotros. Juan, escribiendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, él dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo vieron?
Y él fue un hombre, pero un hombre diferente a todos. Diferente en sus principios. Diferente en la posición de pureza, de santidad. Diferente en su naturaleza. Su sangre no era la sangre de José, ni de ningún ser humano, porque la sangre de todo ser humano está contagiada, no por el virus del COVID-19, está contagiada por el virus del pecado. El pecado es una plaga, es un virus. Y la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Así fue. Un hombre llamado Adán pecó y el pecado entró al mundo por él. Pero no solamente fue en él. Dice, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que usted no se libró, yo tampoco. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, completamente destituidos, quitados de la oportunidad de ser salvos, porque el pecado nos mató. Según Efesios 2 dice, Él os dio vida a nosotros, a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos mató. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón, aunque camine, es un muerto andando. Toda persona, sin excepción de colores, de razas, sin excepción de culturas, es un muerto andando. Está muerto para Dios. Su alma está muerta. ¿Cuándo viene la vida? Cuando la persona recibe. Primero, se arrepiente de sus pecados. Y segundo, recibe a Cristo como Salvador personal de su alma. Entonces su alma revive, su espíritu revive, su parte espiritual del hombre, que es su alma, su espíritu, cobran vida, cobran la vida, vuelven a la vida y el hombre vive. Aleluya. Por eso el que tiene a Cristo en el corazón, le agrada leer la palabra de Dios, le agrada ir al templo. El pecador no le agrada ir al templo, no le importa, porque no tiene nada que lo motive, que lo mueva. Lo que hay por dentro de nuestra vida, lo que hay por dentro de nuestro ser, es precisamente eso. Precisamente que la vida entró en nosotros y vivimos. Revivió nuestro ser. Podíamos decir mucho, pero el día que la presencia de Dios entró en nuestro ser, se fue la maldición, se fue la miseria, se fue la ruina, se fue la enfermedad, se fue la maldición de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas, de los propios padres. Porque hay padres de familia que han maldecido a sus hijos. Hay padres que les han dicho, usted se va a volver una culebra, se va a volver un elefante. Pues ni culebra ni elefante. Pero son maldiciones que le han lanzado. Otros padres le dicen a sus hijos, usted va a ser un arruinado toda la vida, usted va a vivir con remiendos.
Otros le dicen, usted no sirve para nada completamente. Mire, ni hablar puede. Cuando habla 5 palabras se le entienden 2. Y lo declaran hecho una momia en vida. Pero cuando recibe a Cristo, usted que me escucha a través de esta transmisión, en cualquier parte de la tierra, cuando una persona recibe a Cristo, está recibiendo la vida. Según Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dice que Él vino a traer vida, vida y vida en abundancia. Si usted está en Cristo, ya no le tema a maldiciones, no le tema al brujo, no le tema al diablo, no le tema a ningún instrumento de Satanás que se levante con el veneno de serpiente para maldecir su vida. ¡No le tema! No tenga miedo de eso. Poder en la sangre de Cristo. Hay uno que está en nosotros. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es la presencia de Dios en su vida que la presencia del brujo, que la presencia de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dele gloria, hermano. Dele gloria. Se va la maldición, se van las plagas, se va lo que el mundo le llama la mala suerte. En la vida, en el léxico, en el vocabulario de un cristiano, no debe estar esa palabra. Nosotros no vivimos ni de buena ni de mala. Nosotros vivimos de la bendición de Jehová que enriquece. A Dios sea la gloria. Pero toda esa suciedad y todas esas maldiciones y contaminaciones, contagios que habían en nuestra vida, se van cuando la presencia de Dios entra en su ser. Se fueron las maldiciones. Poder en el nombre de Jesús. La sangre de todo ser humano estaba o está contagiada, contaminada. Y se va a descontaminar y se va a limpiar por la sangre de Cristo. Ahí se le limpia la sangre, los pulmones, los riñones. Se limpia todo su ser. Aleluya. Bendita sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Por esa razón, si Cristo hubiera sido engendrado por un hombre, porque María tenía su prometido llamado José. Hay gente que dicen, uy, que María y que María. No, María no salva a nadie, hermano. María era igual que nosotros, cualquiera. Solo que vivía una vida consagrada y el Señor la escogió para ser el receptáculo, para ser el recipiente, el instrumento para tener en su vientre por el tiempo necesario establecido a una criatura que había sido engendrada por obra sobrenatural, por el poder del Altísimo. Algo imposible para el hombre, pero nada hay imposible para Dios. Y con esa sangre
era que se iba a pelear la batalla. Si hubiera sido engendrado por el poder humano, por voluntad humana, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Nadie hubiera sido redimido, porque esa sangre está contagiada. Por eso el niño, cuando ya tiene unos pocos días de nacido, ya quiere imponer su imperio, su rebeldía, porque nace con ese virus. Y por eso hay niños de 6, 7 años ya con una pistola matando gente, asaltando, robando, porque el pecado está dentro. El ser humano nace y es similar a una bestia feroz, que cuando está pequeñito hasta es lo pueden declarar mascota de una casa. Pero deje que crezca ese tigre para que vea. Deje que crezca ese leoncito. Deje que crezca ese oso que tiene ahí metido. Alabado sea Dios. Puede llevarse un pichón de serpiente y tenerla allí. A algunos les gusta la serpiente. Como son del diablo, les gusta la serpiente. Pero téngala ahí, dele comida. Y déjela que crezca para que vea. Y peor si es la barba amarilla. Cuando le salga ya la barba amarilla, entonces usted se va a dar cuenta quién es. Así es el ser humano. Va creciendo y se le va desarrollando el pecado que tiene adentro, la maldad. Se va volviendo mentiroso. ¿Y quién le enseñó a mentir? De él mismo, su propia naturaleza. Su propia naturaleza le da por mentir. Y empieza a mentir, a desobedecer. El padre o la madre le dicen haga esto y no. Y así está en la cara del propio papá y la propia mamá un pedazo de carne de 50 centímetros de alto. Ya le grita al papá que tiene 2 metros. Porque el pecado está dentro. Pero esa sangre preciosa de Cristo no fue por voluntad humana. Y por eso esa sangre nos redimió. Nos redimió de la maldición del pecado y de la ley, de la muerte. Nos dio vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a volver allí a la primera parte bíblica que vimos, 2 Corintios 8, 9. Y aquí nos encaminamos en este estudio de la bendita palabra para demostrar en algunas partes de la Escritura, porque no podemos por tantas horas, pero demostrarle quién fue el Hijo de Dios. Empezamos viendo aquí en 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Note esta frase, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Por amor a mi alma. Por amor a su alma. Por amor a su vida. A mi vida. Se hizo pobre. Siendo rico. Él tenía todo en las manos.
todo, absolutamente todo. Por eso el tema es, Cristo se negó a todo. Él tenía todo en las manos. No necesitaba decir esa finca es mía, ese caballo es mío, nada. Él tenía en sus manos lo que quisiera, pero se negó. Por amor a nosotros, se negó a todo y se hizo pobre. Porque aparte de no buscar ninguna heredad humana de sus padres, de sus familiares, de no buscarlo, él tenía en sus manos el poder. ¿Creen ustedes que él podía hacer aparecer oro ahí donde estaba? Claro que sí. Él podía hacer aparecer bultos de plata, de billetes. Claro que sí. Claro que sí. En una ocasión no tenían cómo pagar el impuesto. Y estaban allí a la orilla del lago y no tenían cómo pagar el impuesto. El impuesto del gobierno. Y entonces, sencillo, le dice a Pedro, lance un anzuelo ahí. Y en la boca del pez que saque, ahí está lo que va a pagar usted por su impuesto y el mío también. Y sacaron el pez, le abrieron la boca y ahí estaba lo de pagar los impuestos. ¿Podía él hacer aparecer pan todos los días? Claro que sí. No habían más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, en una ocasión con hambre, que no tenían para dónde coger y ya era tarde. Y había un muchacho con unos peces y unos panes y se los llevaron. Y oró por eso y se multiplicó y se llenaron canastos y comieron y comieron. Comieron pez y comieron pan hasta que ya no les cabía más. ¿Sobró o no sobró? Claro que sí. Sobraron varios canastos de pan y de peces. Que ese día la gente decía, este es el que tiene que reinar, porque ya no tenemos que trabajar. Él solo hace una oración y aparece la comida. Un rey como ese es el que necesitamos. ¿Tenía el poder? Claro que sí. Claro que sí. Pero él se negó porque tenía que hacerse pobre para que con esa pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. Él vino a rescatarnos de debajo del imperio de la muerte y del imperio de la ley. Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, no teníamos opciones, alternativas, pero Él vino a eso. Aleluya. Y Él tenía el poder, pero se negó. Se negó para podernos rescatar. Aleluya. Por eso allí estando en la cruz, algunos burlándose le decían, bueno, a otros sanó, a otros hizo milagros. ¿Por qué no hace el milagro de bajarse de allá de esa cruz? Porque aquí está escrito, hermano, que por amor a nosotros se hizo pobre. Él aceptó
ser pobre. Lo aceptó. Y aceptó venir a este chiquero en el que vivimos nosotros. Este mundo es un chiquero. Vino a este chiquero dejando su gloria, dejando su grandeza, para podernos rescatar. Podernos rescatar. Alabado sea su nombre. Se negó totalmente a todos los derechos que tenía como humano, aceptando la pobreza, la humillación, el rechazo, la traición y una muerte sin precedentes y muchas cosas que no daría jamás el tiempo para mencionarlas, porque fueron muchas. Mire que Juan, en el último capítulo de su libro Evangelio según San Juan, el capítulo 21, verso 25, dice esta palabra: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, en las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esa es la realidad. El Señor hizo tantas cosas, muchas cosas, que no se escribieron. Si se hubieran escrito en una hipérbole, dice que no cabrían los libros en el mundo. No podríamos cargar con un montonón. Habría que tener un carro solo para cargar los libros que vamos a ver quién es el Señor. Y se escribieron las cosas necesarias que tienen que ver con nuestra salvación, que tienen que ver con lo que necesitamos para ser salvos. Alabado sea el Señor. La palabra dice que Cristo, capítulo 8 de Mateo, verso 20, Cristo no tuvo donde recostar su cabeza. Estamos desmintiendo lo que los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles dicen de Cristo. Mateo 8:20 dice la Escritura: Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El verso 19, vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí es donde el Señor le responde: ¿de qué manera me va a seguir? Él pensaba que por el nombre que tenía y por los milagros que hacía, de verdad le iba a ir demasiado bien económicamente si servía a Dios. Pero el Señor le descarta ese propósito y le dice: mire, las zorras tienen guaridas. Tienen derecho de las zorras, los zorros, tener donde meterse. También las aves tienen sus nidos, sus propiedades. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Está hablando que no tiene ni una almohada, no tiene una casa, no tiene un sitio.
no tiene un terreno, no tiene nada. Alabado sea Dios. Muchos creyentes tienen los contratos funerarios ya listos, donde los van a meter, pero él no tuvo. Él no tuvo. No tenían para dónde llevarlo. ¿Sabe eso? Que la Biblia enseña que un hombre adinerado, porque estaba escrito que con los impíos fue su muerte, pero con su sepultura fue con los ricos. Y hay gente que dice, ¿se da cuenta que si era rico? No, con los ricos, porque él no tenía nada. Y aquel hombre, José, llegó a pedir el cuerpo a Pilato. Como era un hombre influyente, porque tenía mucho dinero, le concedieron que se llevara el cuerpo. Y él lo llevó y lo metió en un lugar sin estrenar, que era un sitio preparado para gente de dinero. La palabra se cumplió al pie de la letra en él. Él no tuvo nada. No tuvo nada donde recostar la cabeza. Las aves de los cielos, los pájaros, todos los pájaros, todas las aves tenían donde meterse. Las zorras, que era un animal, es un animal repugnante, pero tiene su casa. Pero el Hijo de Dios no tenía nada. Y nos preguntamos por qué no tenía nada, para poderle dar a usted y darme a mí. Alabado sea el Señor. Lo primero que enriqueció en nosotros fue el alma, el espíritu. Tenemos una riqueza espiritual que el diablo se muerde la lengua de envidia. Pero estamos bendecidos. Todo el que está bendecido, dele gloria, levante esas manos a su nombre. Oiga, el diablo, verlo a usted riéndose, verlo contento, verlo con gozo, verlo con alegría, y verlo con esa alegría que va al templo a adorar, el diablo tiene carcoma. La envidia es una carcoma de los huesos. Si tiene huesos el diablo, están carcomidos. Señor lo reprenda. Porque el Señor le dio a sus criaturas, a su creación, a sus seres humanos, nos dio lo que Él se negó a tener. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. En la epístola a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 6, encontramos esta palabra bendita. Aleluya. Filipenses 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, note esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se hubiera podido aferrar, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay varios aspectos muy interesantes. En primer lugar, estando en la condición, primero, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su postura ni a su conducta y a su altura como coigual con Dios. No lo aceptó y se bajó de esa cabalgadura, de ese trono, para tomar forma de hombre. Se despojó a sí mismo de ese poder, de esa altura, de esa grandeza. Se despojó a sí mismo. Y eso es muy interesante, que nadie lo despojó a Él. Nadie lo humilló a Él. Él se despojó a sí mismo. Aleluya. Qué difícil, hermano, para muchos despojarse del orgullo, de la soberbia. Son soberbios. Algunos tienen un orgullo de pobre. Si no los saludan, no saludan a nadie. Son terribles, hermano. El Señor se despojó de eso, de esa grandeza. Él sí era grande. Nosotros, nada. Pero nada. Nadie tiene derecho de ser un orgulloso, de tener soberbia, altivez. Yo no puedo entender en qué fundamenta una persona su orgullo, su soberbia. No lo puedo entender. Porque no debiera haber orgullo. Pero es lo más que hay en los seres humanos. Un orgullo terrible, hermano. Que porque aquel me miró, no me miró con el agrado que quería que me mirara, ya también yo lo voy a mirar mal. Y ya también yo voy a vengarme. Hay que despojarse de ese orgullo de pobre. Note que estamos hablando de uno que de verdad tenía, siendo rico, se hizo pobre, se despojó, se deshizo de todo, de toda grandeza humana. Aleluya. Mire, hermano, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa grandeza y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es muy interesante eso, hermano. Porque no tomó forma de hombre, pero de hombre rico. No. Él hubiera podido tomar forma de hombre, pero de un hombre acaudalado, multimillonario, porque tenía todo. No, tomó forma de siervo. Qué bueno es ver una persona humilde, sencilla, hermano, que tiene cara de siervo, de sirviente. Alabado sea el Señor, de servidor. Esa cara es diferente. La cara de un empleado, de un esclavo, de un sirviente, es diferente a la cara de un gerente. Es diferente. Y mucho más diferente a la cara del dueño de la empresa, el dueño de la casa, el dueño del trabajo donde labora. Esos pueden poner una cara de prepotentes. De hecho, que la mayoría así lo son. Pero mire estos pasos tan importantes. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es otro paso para abajo. Por eso, hermano,
La palabra dice que el que se humilla será enaltecido. Definitivamente, toda la forma de ser grande, engrandecido por la mano de Dios y de ser notable en la tierra, es la medida para abajo que usted pueda bajar. Si usted se humilla un metro será levantado. Pero si se humilla, note, está hablando el Señor, está hablando la palabra del Señor, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aparte de humillarse, de despojarse, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más. Y aceptó la muerte, que era una muerte sin precedentes. Era una muerte diferente a todas. Y que él sabía. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aceptó la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no vamos a adorar a alguien así? ¿Cómo no vamos a glorificar a alguien así? ¿Cómo no vamos a predicar a el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cómo no le vamos a decir al infierno que Cristo es el vencedor, que Él venció para vencer? A su nombre la gloria. Aleluya, levanta esas manos y alabe, hermano, con alegría. El orgullo y la soberbia, hermanos, son terribles en un ser humano. Mira, hay gente que usted le entrega una carretilla para que la administre y a los 8 días se la va a pedir y dice, no, esa es mía. Si ya tengo 8 días de tenerla. ¿Usted no ha oído de eso? Eso es repetitivo. Mucha gente, alguien les dio para que vivieran sin pagar nada en una casa. Pero después de unos años viene a decirle, mire, fíjese que yo vendí la casa y necesito que usted me desocupe y deje bien limpio eso. No, aquí no me voy. Si ya tengo varios años de vivir aquí. Eso es mío. Y algunos hasta se han inventado una ley rara que no existe. Que si ya vivió 1 año o 2 años en una casa pagando alquiler, ya no tiene que pagar el último mes o los 2 últimos meses. No, si eso me corresponde a mí. Yo no los pago porque yo viví ya 1 año aquí. ¿Qué es eso? Son leyes que la gente se inventan para apropiarse de lo que no es de ellos. Horrible. Por el orgullo, por la altivez que está en el corazón. Bendito sea Dios. El Señor se despojó de todo y no solo se despojó, sino que se humilló a sí mismo y no solo se humilló, sino que aceptó una muerte que era desastrosa y espantosa. Porque ya estaba escrito, hermano, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Eso indica que Él tenía, Él lo sabía. Y Él sabía que de su cuerpo iba a salir hasta la última gota de sangre. El soldado romano atravesó su costado estando él en la cruz. Y cuando le metió la lanza en el costado, no salió sangre, salió agua.
teñida de sangre. La sangre se había derramado y él lo sabía. Él sabía que sin ese derramamiento de sangre no podía redimir a nadie. Pero usted es fruto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Fuimos hechos propiedad de aquel que nos compró, y nos compró con el precio de su sangre. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por la eternidad. Bendita tu gracia, tu misericordia. Bendito. Aleluya. Ahí está la presencia de Dios moviéndose, hermano. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado su nombre por siempre. La gloria y la honra pertenecen a Él. Él venció para vencer. Él venció para vencer. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.